Hola, espero que estén muy bien. El principal cuidado que deben tener con su Smart TV, independientemente de la tecnología que tenga o independientemente de la marca, siempre va a ser dirigido al sistema eléctrico y electrónico de esos televisores. Dependiendo del país donde se encuentren o la región, si ustedes ven que la corriente eléctrica en donde ustedes viven no es muy estable, deben por lo menos conseguir un regulador de voltaje como este, por ejemplo. No vale más de 30 o 25 dólares aproximadamente, que me parece una muy buena inversión. Simplemente asegúrense de conectar su televisor inteligente en uno de los puertos que diga AVR o regulación automática de voltaje. Esto lo que va a hacer es principalmente proteger el sistema electrónico de esos televisores. Tengan presente que, por supuesto, tienen una placa o base madre muy similar a lo que uno vería en una computadora. Como dato adicional, les recomiendo, cuando se vayan a dormir, desconectar el televisor de la red eléctrica. Pero para esto, nunca apaguen directamente el regulador de voltaje. Primero deben, obviamente, apagar el televisor por medio del control remoto. ¿Por qué? Porque ese apagado súbito del televisor, siendo primero aquí del regulador de voltaje, también puede afectar con el tiempo el sistema electrónico de los televisores. Esto no lo digo yo solamente con base en mi experiencia, sino también lo que le he podido preguntar a algunos técnicos de algunas marcas. La otra recomendación sería, por supuesto, instalarle un polo a tierra además del regulador de voltaje, pero muchas veces esa instalación puede ser tediosa o un poquito costosa, o nos da pereza hacerlo. Entonces, cuando haya una tormenta eléctrica, lo mejor es apagar el televisor, apagar el regulador de voltaje y desconectarlo de la red eléctrica. Por esa razón también les recomiendo en la noche desconectar el regulador de voltaje. Recuerden apagar primero el televisor con el control remoto, después apagar el regulador de voltaje y después desconectarlo de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque en la noche puede que ocurra una tormenta eléctrica, que no nos demos cuenta y que el televisor se pueda quemar. Es difícil que suceda, pero sí puede suceder. A mí, cuando era muy pequeño, un televisor de esos de cajón se quemó precisamente durante mi horario de sueño por una tormenta eléctrica que casi nunca ocurría aquí en la ciudad donde vivo, pero esa vez ocurrió. Eso fue hace más de 15 años, pero sucedió. El televisor amaneció dañado precisamente por esa tormenta eléctrica. Ahora bien, si en la ciudad donde viven o el barrio donde viven, de pronto la corriente eléctrica durante el día va y viene por alguna razón, entonces en este caso no será suficiente el regulador de voltaje, porque pues el televisor de todas formas se va a apagar o a encender. El regulador de voltaje lo que va a hacer es que, si en un momento la corriente o el voltaje de la corriente baja un poco, no permite que el televisor se apague, sino que intenta regular eso para evitar también daños en el sistema electrónico. Pero repito, si en sus ciudades va y viene la corriente eléctrica muy a menudo, entonces en ese caso la mejor opción sería una UPS. Puede ser un poco más costosa, entre 150 o 200 dólares, dependiendo de la capacidad de la batería. Lo que va a hacer la UPS o sistema ininterrumpido de energía es precisamente evitar que el televisor se apague en caso de que la corriente eléctrica se vaya por completo, porque precisamente tiene una batería interna para cubrir esa necesidad energética y para que puedan de esa manera apagar el televisor de la forma correcta, es decir, por medio del control remoto, sea cual sea la marca o sea cual sea la tecnología que tenga el televisor, ya sea, por ejemplo, como este, que es un LCD LED, o por ejemplo un televisor con tecnología QLED. Sin embargo, sea como sea, ninguno de estos dispositivos va a proteger el televisor de una descarga eléctrica si no tienen una instalación de polo a tierra. Por esa razón, les repito, si se van a dormir
o si ven que va a haber una tormenta eléctrica o ya la hay, desconecten el televisor de la red eléctrica, lo apagan con el control, esperan un momentico y lo desconectan. Listo, tengan eso muy presente. Ahora bien, como algo muy personal basado en mi experiencia y una teoría que tengo es en cuanto al tiempo de obsolescencia programada de esos televisores. Se dice que pues el tiempo que tienen de vida útil puede oscilar entre las 40.000 y 80.000 horas aproximadamente. La verdad no estoy pues seguro de qué tan cierto sea eso. La teoría que yo tengo es que cuando no están utilizando el televisor es mejor desconectarlo de la red eléctrica, también para evitar que ese tiempo de obsolescencia programada siga corriendo. Es simplemente una teoría que tengo, la verdad no la he podido probar. Lo que les puedo decir es que en mi experiencia los televisores smart que he tenido de uso personal, ya sea mío o de mis familiares, hasta ahora han durado bastante, 2-3 años, bueno, bastante relativamente, sin ningún tipo de falla. Pongo como ejemplo, valga la redundancia, el Samsung RU7400 del 2019. Lo tuvimos 2 años y medio, uso diario más o menos entre 8 y 10 horas, lo vendimos y aún así a la persona que se lo vendimos, siempre manteniendo la recomendación de tenerlo conectado a un regulador de voltaje y desconectarlo en las noches, hasta ahora funciona perfectamente. Lo mismo con el Samsung QLED Q70R, con el LG SM9000. Entonces, y también con el LG UM7400. Entonces, esas serían hasta ahora mis recomendaciones en cuanto al cuidado del sistema eléctrico y electrónico, que es lo más importante. Ahora bien, para este tipo de televisores con tecnología OLED, en este caso este es el LG OLED C2, un modelo de este 2022, aplica también todo lo mencionado en cuanto a regulador de voltaje y sistema de UPS, pero además hay unas cosas extra a tener en cuenta. Una de ellas es que esos televisores tienen cuidados de software para evitar lo que se conoce como retención de imagen, que pueda llevar a un temido quemado de píxeles. Usualmente se recomienda mantener todos estos parámetros activados: movimiento de pantalla, recomendaciones de protección. Esto donde dice ajustes del brillo del logotipo, recomiendo dejarlo en bajo tal cual como viene de fábrica. El problema más común es que los logotipos, por ejemplo, al ver canales de noticias por mucho tiempo o jugar videojuegos por mucho tiempo, por ejemplo, logotipos de la sangre o la barra de notificaciones de progreso o el logo del videojuego como tal, etcétera, puede causar con el tiempo retención de imagen y quemado de píxeles. Por tal razón, usualmente los televisores OLED no son los más recomendados para ser utilizados, por ejemplo, como monitores de PC o como televisores para aquellos gamers que jueguen mucho tiempo al día un mismo videojuego una y otra vez. Se supone que esos televisores actuales OLED tienen muy bajo riesgo de que el quemado de píxeles suceda, pero no tienen un riesgo nulo, es decir, todavía puede pasar. Es difícil que suceda en comparación a televisores OLED de años pasados, por ejemplo del 2018 o 2017, pero todavía ese riesgo no es nulo, tengan eso muy presente. El otro tipo de cuidados ya es más bien estético. Uno de ellos es, por supuesto, el mugre o el polvo que puedan recibir las pantallas. La verdad, yo recomiendo utilizar siempre ese tipo de tela, que es la que se usa para limpiar anteojos o gafas, que es muy suave y nunca van a tener el miedo de que la pantalla se vaya a rayar. Lo pueden utilizar con la pantalla encendida, pero recomiendo más que todo con la pantalla apagada. No recomiendo aplicarle un líquido limpiavidrio directamente a la pantalla, solamente al trapo, un poco humedecerlo y limpiar la pantalla estando la pantalla totalmente apagada. Cuando, por ejemplo, la mancha sea, por ejemplo, grasa o que sea muy difícil de salir, pero siempre intenten
solamente con este tipo de trapitos estando seco. Recuerden el trapito que se usa para limpiar los anteojos. La otra opción puede ser un paño de microfibra. El problema es que en algunas tiendas pues no son honestos y uno no sabe si realmente es un paño de microfibra y de pronto pues con el tiempo se puede rayar la pantalla. Entonces lo más seguro es este tipo de trapitos. Lo pueden conseguir en una tienda donde vendan anteojos, o si están por ejemplo aquí en Cali pueden ir a San Andresito, y los lugares donde arreglan celulares usualmente tienen este tipo de trapitos y los venden por 1.000 o 2.000 pesos, más o menos que 20 o 30 centavos de dólar. Para limpiar el resto de partes del televisor, como por ejemplo la parte superior de los bordes, la parte de atrás o las bases, de pronto que les cae un poco de polvo, pueden utilizar si quieren uno de estos mismos trapos, o puede ser otro trapo diferente, no tiene que ser de microfibra, y simplemente algo húmedo, tengan presente escurrirlo muy bien, que no vaya a estar excesivamente húmedo.